Hola, esto es cómo leer y entender la Biblia y vamos por Deuteronomio 9. Vamos a ver qué dice así. Oye Israel, lo hemos comentado antes. Oye, abre tus oídos, entiende, alza tus antenas. Tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar y desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. En otras palabras, ustedes van a conquistar pueblos que son más grandes que ustedes, pero entiendan que no son ustedes. Igual en toda nuestra vida, en nuestro trabajo, con nuestra esposa, en nuestras relaciones, entendamos que es Dios el que nos va abriendo paso. Y cuando tenemos esta confianza, esta seguridad, vivimos diferente. Una vez le preguntaron, escuché a Mike Tyson, que le estaban preguntando cómo hacía para ganarle a otros que eran más grandes que él, más fuertes, más altos. Y él dijo, bueno, es que a mí mi entrenador me dijo, me enseñó cuando yo estaba pequeño que yo era un Dios, que esos eran hombres, pero yo era un Dios. Y yo me lo creí. Y eso era lo que me hacía ganarle a esos que eran más grandes. Bueno, aquí Dios nos dice, obviamente no que somos dioses, pero sí está muy demostrado que lo que nosotros creemos, eso tiene una gran influencia. Y la Biblia nos lleva a eso. O sea, ese cuento de pensamiento positivo es una copia de Satanás a lo que Dios quiere que pensemos en Él, pero no pensar de nosotros. No pensar que nosotros somos dioses, sino pensar lo que somos en Él. Ese pensamiento atrae cosas, porque dice la Biblia, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice en Santiago, el que pida, pida con fe. Y el que pide sin fe no piense que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, necesitamos esa fe para entender y para lograr lo que Dios quiere que nosotros logremos. Dice la Biblia en Hebreos que las cosas, bueno, en Romanos 15 dice que las cosas que fueron escritas antes para nuestro provecho fueron escritas. Y dice en Hebreos que hablando de los israelitas, Hebreos 4 más o menos, porque lo estoy leyendo, dice que Dios les dijo varias cosas, pero, abro comillas, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Vamos a repetir. Dice, no les aprovechó el oír la palabra. En otras palabras, de nada les sirvió el oír la palabra de Dios. ¿Cómo? Escucharon la palabra de Dios, leyeron la Biblia, vieron estos videos y dice Dios, no les sirvió de nada. Para nada les sirvió. ¿Qué puede hacer que estos videos no sirvan para nada? ¿Qué puede hacer que yo lea la Biblia y esa lectura no sirva para nada? Sea un gasto, una pérdida de tiempo. ¿Qué puede hacer que leer la Biblia sea una pérdida de tiempo? No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. De fe. Jesús muchas veces cuando sanaba, ¿qué le decía? Tu fe te ha sanado. Le decía antes de hacer el milagro, ten fe. O sea, no les aprovecho el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Yo tengo que tener fe en esto que estamos viendo. Tengo que tener confianza, certeza, convicción de lo que no se ve. Lo tengo que creer, si no, no sirve de nada. Lo que estamos viendo tiene que grabarse con fe. Tenemos que creerlo con fe. Tenemos que vivir en fe. Tenemos que saber que lo que estamos leyendo, eso es así en mi vida. Que Dios es conmigo, que no hay nadie mejor que yo en Cristo Jesús. Yo soy
tengo la mente de Cristo, soy hijo de Cristo, soy tan valioso como cualquier otro. Dios tiene un plan para mí de bien, Dios me ama, voy con seguridad, Él sabe el camino, no tengo que temer de nada, no tengo que temer de nadie, de ninguna situación, de ningún virus. No, yo voy con todo. Y esa fe, mucho más preciosa que el oro, es la que vence al mundo. Es una coraza, es un yelmo, es una protección ante cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la vida la vivimos diferente. Podemos entonces leer, pero tenemos que tener fe en esto que estamos aprendiendo. Si no, no nos aprovecha. Dice el versículo 4: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído, porque yo soy muy bueno. Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. O sea, no es porque usted sea muy bueno, es porque esas naciones eran malas. No por tu justicia ni por la rectitud de corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, para confirmar la palabra que Jehová tu Dios juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Tengo que asegurarme de no estar juzgando también a otros. Las situaciones de cada quien son tan diferentes. El crecimiento, los valores, los papás, las creencias, las oportunidades, el conocimiento pronto del Señor, de la Biblia, de Él mismo. Yo no puedo comparar lo que yo hago en mi vida y mis valores, conociendo al Señor, con los valores de otra persona que ni siquiera nadie le ha hablado de Jesús. Por supuesto, se va a comportar como un animal si le están enseñando que viene de los animales. ¿Para qué se va a comportar? Versículo 6. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. Acuérdate, no te olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, aquí estamos repitiendo lo que habíamos visto en Éxodo. Cuando subí al monte para recibir las tablas de piedra, o sea, aquellos 10 mandamientos, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. O sea, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo: levántate. O sea, Dios le dio las tablas, le dio los mandamientos, e inmediatamente le dijo: levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo, a Moisés le dice, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo: he observado este pueblo, y he aquí es pueblo duro de cerviz. Lo vimos en Éxodo. Es pueblo duro de cerviz. Y Dios le hace esta prueba. Versículo 14. Moisés, déjame que los destruya, y yo borre su nombre debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte, Moisés, porque tú sí te lo mereces, y mucho más numerosa que ellos. ¿Y qué dijo Moisés? Y volví y descendí del monte en el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos, y miré, y he aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Dios les había dicho: hagan A, B, C. Acababa Dios prácticamente de dar testimonios y mandamientos, y ellos ya estaban incumpliendo. Podemos nosotros ver estos videos, decir: ah, sí, está chido, aprendí algo, sí, está bueno. Sí, pero cuando apago el celular,
cuando apago la pantalla y voy a vivir, estoy tirando las tablas y las estoy quebrando o las estoy cumpliendo. Y ya no son esas leyes, son leyes escritas en nuestro corazón. Estamos bajo la ley de la gracia. Estamos cumpliendo esa ley de la gracia que es en Cristo Jesús, y nuestra vida está haciendo en ese efecto o no. Versículo 17. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos, y me postré delante de Jehová como antes. 40 días y 40 noches no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habéis cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová, para enojarlo. Moisés, por un pueblo que él no concibió, que no eran sus hijos, tiró las tablas, se hincó y oró por ellos y ayunó 40 días y 40 noches. ¿Por quién está usted dedicando 5 minutos pidiéndole al Señor? ¿Por quién estoy yo dedicando 5 minutos para la salvación de alguien? Padre, por favor, perdónalo, sé tú trayéndolo a ti, que te conozca, oh Dios. La mies es mucha y los obreros pocos. Estamos gimiendo como lo hacía Moisés por un pueblo que él no concibió. Me duele a mí que un compañero de trabajo no lo conozca a él. Me duele a mí que tal familiar no lo conozca a él. Lloro yo por las noches, en la madrugada. ¿Hace cuánto no lloro diciendo: Señor, salva a fulanito, por favor? Muéstrate a sutanito, que es el corazón, Padre, que ablanda ese corazón tan duro. Dame sabiduría. ¿Lo estamos haciendo? Bueno, si no, ahí tenemos una tarea. No es malo no hacerlo, pero tenemos que aprender que debemos hacerlo. Y el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Versículo 19. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. O sea, Moisés se puso en la brecha y dijo: Señor, por favor, no los destruyas. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habéis hecho, y lo quemé en el fuego. O sea, ellos hicieron un ídolo, ¿verdad? Y lo desmenucé moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo. No nos la juguemos con ídolos, reduzcámoslo a polvo. Jesús decía: si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. O sea, lo destruyó. Versículo 22. También en Tabera, en Masá, en Kibrot Hataba, provocasteis a ira a Jehová. Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea diciendo: subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Y no que no le creísteis. El pecado es no creer al Señor, lo que estamos leyendo, ni obedecisteis a su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Me postré pues delante de Jehová. 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Oh Señor, te pido perdón por la empresa que está en idolatría, tener un santo ahí, Padre. Te pido perdón por tal persona, Señor. Ten misericordia de tal persona, no le tomes en cuenta tal cosa que me hizo. Versículo 27, ese es el corazón que debemos tener. Versículo 27, acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde los sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Vemos una persona sensible realmente a Dios, con un corazón no centrado en Él. Cualquier otro hubiera dicho: sí, listo. O sea, eso es como tener no sé,
una marca de carro mala y que alguien le diga, ah no, botemos ese carro suyo y le voy a regalar un Ferrari. De obvio, prefiero el Ferrari. Algo así, pero Dios le dice, no, este pueblo no es digno de usted, Moisés. No, yo voy a matar este pueblo y le doy un buen pueblo. Estaba probando a Moisés y Moisés, ¿qué dice? No, Señor, sálvalos, ten misericordia de ellos. Jesús dijo, yo no he venido, ¿se acuerdan? Aquellos discípulos que le dijeron a Jesús, Jesús, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo y que los consuma? Y Jesús se vuelve y les dice, ustedes no saben de qué espíritu son, yo he venido a salvar al mundo. O sea, mi evangelio consiste en amor, en misericordia, en salvación. No hemos venido a juzgar a todo el mundo, a apuntar a todo el mundo, a señalar a todo el mundo, a decir que todo el mundo está mal y que nosotros somos los que estamos bien. No vinimos a eso. Estamos aquí como intercesores para pedir, para rogar, para llorar por aquellas personas que aún no han conocido al Señor. Que el Señor nos dé ese espíritu de quebrantamiento para los que aún no le hayan conocido. Creo que todos tenemos que mejorar en eso. Especialmente yo. Para entender mejor la Biblia, ¿qué debemos hacer con ella? Juan 5:39, escudriñarla. ¿Qué sucedió en el camino a Damasco? Hechos 22:6-10, Saulo se convirtió al Señor. ¿Quién dijo, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado? ¿Quién lo dijo? 1 Juan 1:7. ¿Quién fue? Juan. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a los votos que hagamos a Dios? Eclesiastés 5, que debemos cumplirlos. Últimas dos preguntas. Dicen, ¿quién dijo, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará? Eso está en Gálatas 6:7, lo dijo Pablo. ¿En qué libro encontramos la advertencia que Jesús vendrá pronto? ¿En cuál libro creen que dice que Jesús vendrá pronto? Apocalipsis 22, 12, 20. Esto es cómo leer y entender la Biblia. Estamos cada vez más conociendo del Señor. Cada día, cada video, estamos viendo aspectos de Cristo. Todos son aspectos de Cristo en la Biblia. Todos son, principalmente en el Antiguo Testamento, todos son imágenes de Él. De qué es lo que Dios quiere de nosotros. Cuál es la estatura del varón perfecto a la que debemos llegar. Cuál es su voluntad. Cuál es el comportamiento que debemos tener. Cuál es el sentimiento que debemos tener. Cuál es el corazón con el que debemos vivir. Cuáles son los ojos a través de los cuales tenemos que mirar. Y el enfoque que tenemos que tener. Y el lente bajo el cual debiéramos ver las circunstancias, las personas, las situaciones que estamos viviendo. Esto es cómo leer y entender la Biblia. Esto es cómo agradar al Señor Jesús y vivir en el Espíritu. Y no se trata solo de nosotros intentar hacerlo. No. Ni siquiera voy a quitar el solo. No se trata de nosotros intentar hacerlo. Es de que el Espíritu de Dios que habita en nosotros le permitamos dar todos estos frutos en nosotros. Y nosotros decir, como decía Moisés, Señor, aquí estoy dispuesto. Cómo leer y entender la Biblia.